Queridos marrajos, continuando con las entrevistas a destacados e ilustres cofrades que iniciamos en el programa anterior en este mismo marco de la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Cofradía Marraja, hoy nos acompaña una persona de intachable trayectoria cofrade y procesionista. Ha sido presidente de agrupación, hermano mayor de nuestra cofradía y en la actualidad ostenta el cargo de hermano mayor honorario de los marrajos. Me estoy refiriendo a don José Miguel Méndez Martínez. Buenas tardes, querido José Miguel. Buenas tardes. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo recuerdas tus inicios en las procesiones y en la cofradía? Bueno, mis inicios fueron, pues como todos los niños. Empecé de nazareno, saliendo en las procesiones. Después pasé a penitente, salí como penitente el primer año en el tercio de la Vera Cruz, el Sábado Santo, y después en el tercio de la Santa Agonía, porque la Santa Agonía era la agrupación de mi padre y de toda la familia de mi padre, ¿no? Y así fue hasta que ya pasé a salir con la agrupación del Santo Enterramiento de Cristo, que fue en donde empecé a trabajar y donde empecé, digamos, a desarrollar mi vida cofrade, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la agrupación del Santo Enterramiento de Cristo? Bueno, pues el pasar a esta agrupación fue porque el entonces hermano mayor, don José María de Lara, en el año 1966, creo recordar que fue, nombró a mi padre presidente de la agrupación del Santo Entierro. Yo en aquellos momentos estaba fuera de Cartagena, estuve 5 años fuera estudiando la carrera porque fui pues nada más terminar lo que era entonces el preuniversitario, yo tenía 16 años, y entonces durante todo ese tiempo lo único que pude hacer estando fuera de Cartagena evidentemente era salir en las procesiones, porque eso sí, no falté ningún año a ver las procesiones a pesar de estar 5 años fuera y nada menos que en Málaga, con el encanto que todos sabemos que tienen sus procesiones, pero yo no perdí ningún año de venir aquí, pero lo único que podía aportar a la Semana Santa en aquellos momentos era mi presencia y mi salida en las procesiones. Pero al volver de esta etapa de 5 años y al estar mi padre como presidente de la agrupación, pude vivir muy de cerca las dificultades y los problemas que mi padre tenía para llevar adelante una agrupación que era relativamente nueva, que era modesta, y que pensé que era más necesario mi trabajo ahí que no en la agrupación de la Agonía, que era una agrupación con mucha solera, con mucha tradición y con muchos hermanos. Y por esa razón pasé a trabajar en la agrupación del Santo Entierro, ya realmente desempeñando algunos puestos de responsabilidad en la directiva, desde vocal a vicepresidente y por último como presidente. Aquí realmente fue, como digo, empecé a trabajar, hice de todo, desde limpiar el trono, sellar lotería, hice de todo, con lo cual me sirvió mucho para curtirme en las labores de una agrupación que después, con el paso del tiempo, en el cargo que después ostenté en la cofradía, me sirvió mucho para comprender y para hablar con los presidentes de las agrupaciones y hacer mucho más míos sus problemas cuando me venían con los problemas, ¿no? Quiere decir que esta etapa fue muy importante para mí, porque ya digo que viví muy de cerca los problemas y la verdad es que fue muy satisfactoria para mí, ¿no? Es decir, que me permitió el ver que la procesión no consiste solo en coger un achote y salir desde la iglesia de Santa María y hacer el recorrido de la procesión, sino que detrás de eso hay una vida y unas vivencias que enriquecen mucho más esa salida en la procesión, ¿no? Y por eso, pues mis recuerdos de esa etapa pues son muy bonitos y no los olvidaré nunca, evidentemente. Relevaste, José Miguel, a Pedro Fernández al frente de la cofradía. ¿Qué recuerdos guardas de esa época tan entrañable y qué sentiste cuando los cofrades marrajos te designaron hermano mayor de la cofradía? Bueno, realmente relevar a Pedro Fernández, la verdad es que fue algo con lo que nunca pensé, en lo que nunca me imaginé, porque también esto tiene sus antecedentes, su pequeña historia, ¿no? Trabajando por la agrupación del Santo Entierro, empecé también a colaborar con la cofradía, en los trabajos de la cofradía, en diferentes puestos. Estaba entonces de hermano mayor don José Luis Meseguer y don Pedro Fernández era el primer comisario general. Entonces yo ahí, bueno, pues como me pasó en la agrupación del entierro, donde hacía falta,
pues ahí trabajaba. Y estuve en el equipo económico, estuve en el equipo de protocolo, en fin, y estuve sobre todo conviviendo con don Pedro Fernández, que él realmente fue quien me inculcó una serie de principios marrajos y de sentimientos que son los que después, con el paso del tiempo, yo he intentado también transmitir en la cofradía, cuando he llegado a un puesto de responsabilidad como él llegó, ¿no? Pero que él fue el que, digamos, me impulsó a darme cuenta de que yo en aquellos momentos, hasta que no empecé a trabajar por la cofradía, parece que el horizonte cofrade no iba más allá del de la agrupación. Parecía que es que la Semana Santa para mí empezaba y terminaba en mi agrupación. Y gracias a esta participación en la actividad de la cofradía y esa convivencia, especialmente con Pedro Fernández, pues pude llegar a comprender lo que era la vida realmente de un cofrade, ¿no? Ya digo, esos sentimientos, el sentimiento de marrajo, el sentimiento de unidad, el sentimiento de que tenemos que ir todos por el mismo camino, el sentimiento de que los intereses de la cofradía tenían que estar siempre por encima de los intereses de cualquiera de las agrupaciones. Todo eso realmente pude ver y pude comprobar después realmente lo beneficiosos que eran para el conjunto de una cofradía como es la cofradía marraja, ¿no? Por ello, ahí empezó mi trayectoria en la cofradía y luego, bueno, pues cuando él decidió, o sea, posteriormente él salió elegido como hermano mayor y entonces me designó a mí, me nombró primer comisario general y ahí estuve 8 años conviviendo con él y practicando todos esos principios que, como digo, él me fue inculcando durante el tiempo que estuvimos juntos, ¿no? Cuando él decidió retirarse, cuando él decidió dejar el puesto, entonces teníamos pensado irnos con él, el que entonces era secretario general, Ángel Carrillo, y yo teníamos previsto dejar también la cofradía, pero él una noche sorpresivamente nos convocó en su domicilio, a él y a mí, Ángel Carrillo y a mí, y creíamos que era pues para una despedida, porque nos íbamos todos, nos íbamos a ir con él, y nuestra sorpresa fue que cuando estuvimos allí con él, pues nos enteramos de que nos vimos que realmente el motivo de la convocatoria era para que implicarme en que me presentara al cargo de hermano mayor. Algo que para mí fue toda una sorpresa porque, como digo, mis proyectos en ese momento era precisamente todo lo contrario, que era dejarlo puesto que me iba con él, ¿no? Pero él me insistió que por el bien de la cofradía, que tenía que intentarlo, que tenía que hacerlo, que no podíamos dejar de trabajar por la cofradía y que qué mejor que lo hiciera pues desde el puesto de máxima responsabilidad que tenía. Total, que bueno, pues que aquella noche de alguna manera cambiaron mis planes, cambiaron mis proyectos y de pasar a tener una vida más o menos tranquila, pues a partir de ese momento me vi implicado en un proyecto, en fin, de una envergadura considerable, ¿no? O sea que fíjate si cambiaron las tornas, ¿no? Y así fue como empezó el proceso de por qué yo llegué al cargo de hermano mayor. Entonces, bueno, pues se desarrollaron las elecciones y por lo que preguntas de qué recuerdo de aquel momento, pues, hombre, realmente en aquella elección tuve las sensaciones que yo creo que cualquiera que accede por primera vez a este cargo tiene, ¿no? Por un lado, pues la satisfacción y el honor de ser hermano mayor de la cofradía marraja, que eso para un cartagenero y marrajo pues es de las mayores satisfacciones que uno puede tener en la vida, ¿no? No diré la mayor porque a lo mejor no es la mayor, pero de las mayores satisfacciones que uno puede tener en la vida. Al mismo tiempo, era también consciente de la responsabilidad que en ese momento iba sobre mis espaldas, porque a pesar de la experiencia que ya tenía de los 8 años junto con don Pedro Fernández, de hermano mayor, y yo de primer comisario general, donde viví muy de cerca todo lo que era el puesto de hermano mayor, una cosa es vivirlo de cerca y otra cosa es serlo, y otra cosa es tener sobre las espaldas la responsabilidad del cargo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues tuve que seguir adelante y decir, bueno, yo recuerdo que en aquel momento
no pensaba en ningún proyecto en concreto. Digo esto porque en algunas ocasiones he oído de que siempre reclamamos que por qué no hay campañas electorales, que por qué no se deja que los candidatos expongan sus programas, que tal. Yo siempre me pongo de ejemplo. Digo, si en aquella elección, en la caja de ahorros de la calle Mayor, alguien me hubiera preguntado que qué programa tenía, hubiera enseñado un folio en blanco, porque era así. Yo en aquel momento creía que en la cofradía estaba todo hecho y por tanto pensaba que no tenía nada más que aportar. Fíjate si después ha habido ocasión de hacer cosas. Digo esto porque, en fin, eso de que sea necesario decir los programas, a veces, como me ocurrió en este caso, no era así. Y bueno, y esa fue a partir de ahí, bueno, pues ya ha venido después todo el desarrollo de proyectos que es conocido y bueno, pero esos fueron los sentimientos primeros, fueron eso, la responsabilidad por un lado y el orgullo y el honor de serlo, ¿no? Y sobre todo también la satisfacción del amplio respaldo que tuve de la Junta de Mesa y el apoyo que tuve, que es algo que además siempre tuve, y eso es algo también muy importante, ese apoyo que empezó ahí, nunca lo perdí. Muy bien, José Miguel, pues voy a hacerte ahora una pregunta de un tema que sé que es especialmente cariñoso para ti. Me consta que la puesta en marcha de la Casa Hogar Betania, que abrió sus puertas en julio del año 1999, incorporándose los ancianos a partir del 1 de enero del año 2000, pues es una de las mayores alegrías que te has llevado en tu vida cofrade. Cuéntanos un poco, José Miguel, sus inicios y las vicisitudes que tuvisteis que sortear hasta su puesta en marcha. Bueno, la idea primera fue de que la cofradía no podía limitarse a sacar procesiones y queríamos crear una obra social para hacer una actividad, como digo, distinta a lo que es el hecho de sacar las procesiones. Pensamos que la forma más adecuada para llevarlo a cabo era constituir una fundación y por eso se constituyó la Fundación Marraja. Y dentro de la fundación pensamos que el proyecto que íbamos a acometer era una residencia para ancianos. Ese proyecto tardó en llevarse adelante desde el año 1996 hasta el 99 prácticamente, que fue cuando se terminó, porque nos cedieron un piso en la calle del Duque y ese piso tuvimos que acondicionarlo para que pudiera prestar el servicio a los ancianos del casco antiguo y que no querían salir de lo que era el casco antiguo, y eso fue muy laborioso. Y por otra parte, por supuesto, porque nosotros estamos acostumbrados a sacar procesiones, pero no era no estábamos acostumbrados, digamos, a hacer obras sociales y mucho menos a acondicionar un edificio, ¿no? Pues te voy a hacer otra pregunta que me vas a responder también con muchísimo cariño, José Miguel. Una fecha histórica para los marrajos fue el 23 de diciembre del año 2001, cuando tuvo lugar la bendición de la nueva sede de la cofradía. Una sede a la que asistieron autoridades locales, regionales y nacionales, y que con anterioridad el Jueves Santo y tras el Cabildo de las Yemas de ese año fue inaugurado. Cuéntanos cómo viviste esos momentos. Bueno, pues fueron momentos de satisfacción porque era el final de un proceso largo y complejo, a nadie se le oculta, que los marrajos nos metiéramos en un proyecto como era comprar un edificio que estaba en ruinas, rehabilitarlo y habilitarlo para podernos trasladar, que fue lo que se hizo en diciembre, que en diciembre ya no fue solo decir lo inauguramos, sino que nos venimos a vivir. Pues ese momento, como lo fue también en el Cabildo de las Yemas de ese año, el momento de la inauguración, hombre, fueron momentos donde uno disfruta después de todo lo que habíamos podido sufrir, porque realmente sufrimos desde por falta de financiación, desde por dificultades en la obra. Hay que pensar que era una rehabilitación y tuvo sus dificultades, en fin, y son momentos en donde uno dice, bueno, pues parece que hemos conseguido lo que pretendíamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa satisfacción es lo que más pudimos palpar, no solamente yo, sino realmente todos los marrajos, de que teníamos una nueva sede donde poder llevar a cabo nuestra labor. José Miguel, y otra fecha histórica fue el 25 de junio del año 2009, cuando tuvo lugar la inauguración de la nueva Casa Hogar Betania y el almacén de Bretau. Cuéntanos cómo viviste esa experiencia. Bueno, pues parecida a lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, en ese momento se cumplían esos dos hitos, que era inaugurar la nueva Casa Hogar Betania en el barrio universitario e inaugurar Bretau.
La nueva Casa Hogar Betania en el barrio universitario fueron un proceso también largo, lo llevó muy personalmente Gregorio Saura, que era el presidente de la Fundación Marraja, y esa tarde aprovechamos para inaugurarlo junto con la obra de Bretau. La obra de Bretau fue realmente también una obra compleja, difícil. Hay que pensar que estábamos hablando de un edificio situado en un rincón que era de difícil acceso, un edificio que se construyó en el año 1949 y que había más que rehabilitar, yo creo que ahí lo que hicimos fue una reconstrucción, prácticamente lo derribamos entero y lo volvimos a hacer. Fue complejo, hubo que hacer un proyecto, hubo que hacer, sacarlo para que empresas concursaran y nos dieran un presupuesto y ejecutar la obra. Y además eso implicaba que teníamos que vaciar Bretau con todo el material que teníamos allí, todo el vestuario de todas las agrupaciones y de la cofradía, todos los enseres, mantos, en fin, tuvimos que habilitar espacios fuera de Bretau donde poder guardar todo ese material mientras duraran las obras. Unas obras que terminaron en el año 2008, pero continuamos porque lo importante en Bretau ya no solo fue la obra en sí, sino toda la habilitación interior, todo el equipamiento que le pudimos poner para que todo el mundo pudiera guardar allí todos sus enseres. Se hicieron estanterías a medida, se hizo todo de materiales de primerísima calidad, acero inoxidable, por ejemplo, para evitar el coste de mantenimiento en el futuro. Fue, por tanto, ya digo, una obra compleja, pero que también el hecho de inaugurarla pues fue, digamos, el final de ese proceso y, por tanto, una satisfacción. José Miguel, y aunque vamos un poquito ajustado de tiempo, no quisiera dejar en el tintero una última pregunta relacionada con los nuevos estatutos de la cofradía. ¿Tú piensas que era una necesidad perentoria el actualizarlos? Sí, vamos a ver, por doble motivo. En primer lugar, por exigencias del propio obispado. El directorio de Hermandades y Cofradías del obispado exigía que al cabo de 15 años se actualizaran los estatutos y los nuestros fueron aprobados en el año 1992. Quiere decir que teníamos que haberle comunicado al obispado en 2007 la actualización de esos estatutos. No lo hicimos en 2007, lo hicimos en 2008, pero en cualquier caso hubiéramos tenido que hacerlo. Eso por una parte. Y por otra parte estaba el que nuestra cofradía siempre ha ido marchando al ritmo de los tiempos, o sea, nos hemos posicionado siempre conforme los tiempos iban exigiendo nuestra forma de actuar. Y parece que incluso es que esto ya venía en los estatutos anteriores, la representatividad de los hermanos de patente. Es decir, teníamos que darle a los hermanos de patente la posibilidad de intervenir en las actividades de la cofradía. Y qué mejor forma de intervenir que nombrar a sus representantes en la Junta de Mesa, que fue, digamos, quizá la innovación más importante en cuanto a los estatutos, que la Junta de Mesa estuviera constituida en una gran parte por conciliarios elegidos en sufragio directo por los hermanos de patente de cada una de las agrupaciones. Con lo cual creo que teníamos que dar respuesta tanto al obispado como a las bases de la cofradía. Muy bien, José Miguel, pues el tiempo corre inexorablemente, debemos dar por terminada esta entrevista. Podríamos estar hablando muchísimo más tiempo con don José Miguel Méndez Martínez, porque seguro estamos que quedan muchas preguntas en el tintero. Muchísimas gracias, José Miguel, por tu amabilidad y por darnos a conocer un trocito de tu extensa y fructífera labor cofrade y procesionista. Y nuestro agradecimiento también a nuestro hermano Fulgencio Sánchez Benzal y al estudio fotográfico de Hermanos Montes, que han aportado el material técnico y su profesionalidad para la realización de este programa. Muchísimas gracias a todos y, queridos hermanos marrajos, que nuestro Padre Jesús Nazareno nos bendiga a todos. Muchas gracias.